Para mí y nosotros es compartiendo de la palabra de Dios, siempre es bueno, ¿verdad? Los hermanos allí en Pando, bueno, mandaron saludos, sabían que veníamos, así que todos ellos mandaron saludos, ¿verdad? Y siempre, bueno, están orando y apoyando en lo que se puede, siempre está bueno. Y para nosotros también es una bendición y un gozo poder servir al Señor. Vayan abriendo sus Biblias allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a seguir mirándolo, ¿verdad? Lo que habíamos dejado hace varios domingos atrás, ¿verdad? Sobre la locura que salva el mundo, ¿verdad? Habíamos quedado en este tema, no lo pudimos concluir, pero vimos, ¿verdad? La vida de Pablo, este hombre, perseguidor de los cristianos, hasta no más poder, asesinar a los cristianos, y sin embargo, cómo la historia se da vuelta, ¿verdad? Y él, en vez de comenzar a perseguir cristianos, ahora comienza a proclamar el evangelio de salvación y de arrepentimiento. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor en este tiempo. Padre, queremos venir a tu presencia en esta hora. Nos gozamos y nos alegramos en ti, en ese Dios de nuestra salvación, el Dios que nos ha redimido de nuestros pecados, que nos ha comprado con su sangre preciosa y hoy somos hijos tuyos, Señor. Formamos parte de esa familia que tú has redimido y que has alcanzado. Que tus obres en esta tarde en nuestros corazones por medio de tu palabra, que podamos escucharte a ti, Señor, porque tu palabra es la viva y eficaz, Señor. Es la que tiene la capacidad y el poder para transformar la vida de aquel que se acerca a ti, pero también la capacidad de perfeccionar la vida de los santos, Señor. Bendice este tiempo y que tú me utilices en esta hora, Señor, y me des de tu gracia para compartir de tu palabra. Te lo pedimos todo así en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, recordar, ¿verdad? Esta carta está siendo dirigida allí a la iglesia en Corintio. Recordemos el contexto, ¿verdad? Habían muchos movimientos filosóficos por los cuales muchos se estaban viendo desviados, ¿verdad? A seguir esos pensamientos. Por eso está escrito esto, ¿verdad? No en vano Pablo les está hablando de esta manera y tampoco no en vano está dejado escrito, ¿verdad? Porque también en el presente de la actualidad muchos siguen filosofías y métodos, ¿verdad? Pero lo único que puede cambiar al hombre es la palabra de Dios y es el evangelio. Por eso está diciendo Pablo, para muchos el evangelio es una locura, algo incomprensible, ¿verdad? Que en medio de las dificultades está desmoronando todo el mundo, pero aún tú sigues confiando en Cristo, pero que estás loco. Y a veces pasa, ¿verdad? Pero es porque desconocen a ese Dios tan grande y maravilloso que nosotros tenemos y creemos. Y habíamos visto, bueno, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Por eso el Evangelio no nos es locura para nosotros. Porque conocemos lo que éramos nosotros sin Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Y nos ponemos a mirar y podemos decir, wow, la gracia de Dios lo que está haciendo en nosotros cada día. Porque si hemos cambiado áreas, no ha sido por nuestras fuerzas o nuestras capacidades, porque la carne es débil y nunca va a querer, ¿verdad?, la santificación ni la perfección. Va a querer rienda suelta la carne, mi vida. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y en nuestra vida, van a surgir esos cambios en nosotros a medida que vamos tomando conocimiento de la verdad. Porque no es por filosofía ni por pensamientos modernos. A través de la palabra de Dios es que nuestra vida va a poder purificarse. Porque si la dejamos de lado, muy difícil que vivamos una vida santa. No en perfección porque no somos perfectos, pero sí aspirando, ¿verdad?, a vivir esa vida apartada para Dios, porque para eso hemos sido llamados, para vivir una vida apartada del pecado, no del mundo, ¿verdad? Porque el cristiano no está para aislarse, sino te pido que los guardes, no que los quites, que los guardes del mal, porque si el Señor nos quitara del mundo y hiciéramos un país para nosotros, el mundo no podría recibir del Evangelio, el mundo no podría ser salvo. Por eso estamos para eso, para vivir y andar en luz cada día. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que andemos cada día en la verdad y que transitemos en ella.
Cada día consideremos el consejo de Dios, consideremos su palabra. Por eso dice Hechos capítulo 7, versículos 54-60, ¿no? La vida de Esteban, ahí vamos a comenzar a mirar de aquí en adelante lo que Esteban hizo, ¿verdad? Creo yo que ya lo mencionamos, pero vamos a repasar, ¿verdad? Esto, porque es tan maravilloso, ¿verdad? Lo que Esteban hace, cómo él reacciona, ¿no? Y cómo nosotros reaccionamos muchas veces ante la presión del mundo y de la sociedad para negar a Cristo. Y sin embargo, Esteban hizo todo lo contrario. Puso sus ojos en Cristo. Sabía quién estaba de su lado. Por eso dice Hechos 7, 54-60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿A qué nos hace acuerdo estas palabras, verdad? Al momento de la crucifixión con el Señor, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Y eso es exactamente lo que Esteban hizo, puesto sus ojos en Cristo, puesto sus ojos en esa gloria que iba a venir, lo que le esperaba en la eternidad. Valía la pena morir por causa de Cristo. No se resistió, sino que simplemente dejó que eso se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque si estaba ocurriendo era porque Dios lo estaba permitiendo. Y a veces creemos que no, que Dios no permite esas cosas. Pero Dios siempre tiene un propósito a través de las cosas. Lo malo siempre ocurre muchas veces en nosotros. ¿Pero para qué? Para perfeccionarnos también, para acercarnos más a Cristo, para que nos aferremos más a Dios. Porque a veces estamos tan cómodos, ¿verdad? Que vamos soltando a Dios y vamos dejando a Dios porque no lo precisamos. Pero la aflicción es tan necesaria en nosotros para vivir esa vida dependiente de Cristo. Lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos de Dios cada día en nuestra vida para poder soportar las pruebas y las luchas. Sin Dios, nada somos en el mundo. Sin Dios, nada podemos hacer, dice un cuadrito, ¿verdad? Por eso necesitamos tanto de Dios. No crean, ¿verdad?, que Esteban en sus fuerzas pudiera haber resistido esto. Fue el Espíritu Santo en él, ¿verdad?, que lo animó para decir, muero por causa de Cristo. Y hablando la verdad, no fue que murió porque cualquier otra cosa. No, murió por causa del Evangelio porque los confrontó con una realidad muy dura, ¿verdad? Porque vemos todo lo que Esteban los acusó, ¿verdad? Y que inculcaban que la presencia de Dios estaba en 4 paredes y la presencia de Dios no iba con ellos a ningún lado. No, allí estaba la presencia de Dios, pero Esteban le muestra, ¿pero cómo? No estuvo la presencia de Dios con Moisés, no estuvo la presencia de Dios con José, no estuvo la presencia de Dios con tantos y no estaban confinados en esas 4 paredes. La presencia de Dios iba con ellos a todos lados. Y así es con nosotros, la presencia de Dios va con nosotros. Porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Va con nosotros el Señor. Entonces cada problema, en cada batalla, en cada dificultad que nosotros tengamos presente, el Señor va con nosotros. A veces nos olvidamos porque a veces no vemos al Señor obrando. Señor, ¿dónde estás? No te veo obrando inmediatamente. Somos tan impacientes el ser humano, ¿verdad? Pero Dios tiene su proceso. Porque los caminos del Señor no son los nuestros, ni nuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios. Sus caminos y sus pensamientos que son más altos que los nuestros. Entonces, la voluntad del Señor siempre es maravillosa. Siempre es única, ¿verdad? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es única. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es glorificarle, alabarle con toda nuestra vida, servirle, dedicarle nuestra vida a Él, dedicar nuestra vida en rescate por las almas. Porque verdad que las almas no van a llegar porque sí, a una iglesia vamos a entrar.
nunca van a entrar. Es nuestra tarea como cristianos el ir a esas almas y alcanzarles a Cristo. Seguir insistiendo. Porque ese trabajo de insistencia tarde o temprano va a dar sus frutos, ¿verdad? Y no conocemos los planes del Señor, pero Dios va a obrar. Por eso tenemos que orar mucho, ¿verdad? Por nuestra sociedad, orar por aquellos que nos rodean, para que conozcan a Cristo, pero que también lo puedan ver a través de nosotros. A veces es difícil, ¿no? Decir, que vean a Cristo en mi vida, cuántas fallas tengo yo personalmente en mi vida espiritual, pero debemos de esforzarnos porque tampoco puede ser la excusa en excusarnos de tengo fallas, sino el poner nuestros ojos en Cristo, aquel que sí es perfecto, aquel que sí puede perfeccionar tu vida y tu camino, aquel que te puede, ¿verdad?, llegar a utilizarte de una manera que ni tú y yo podemos imaginarnos, porque Dios hace grandes cosas. A través de vidas insignificantes, Dios siempre realiza cosas grandes y maravillosas. Por eso, ¿verdad?, vemos este juicio, se enfrenta a Esteban cara a cara, ¿verdad?, al Sanedrín y a la sabiduría divina, habíamos dicho. Allí estaban, en base a su opinión, esto era así, cuadrado, y fuera de esto no podía ser. Pero ellos querían imponer una religiosidad y Esteban quería abrirle sus ojos para que pudieran ver más allá de eso y pudieran disfrutar de esa comunión y relación con el Padre, así como Esteban la tenía. Él quería que ellos disfrutaran de eso. Pero su necedad, ¿verdad?, estaba tan ligada a sus corazones que les fue difícil, ¿verdad?, llegar a ver lo que Esteban les estaba mostrando. Y él atacó las bases del orgullo, porque estaban muy orgullosos, ¿verdad? Porque la manera en cómo ellos luego reaccionaron, eso demostraba orgullo en el corazón de estas personas, por la forma en cómo ellos actuaron y reaccionaron. Entonces él confronta, ¿verdad? Como habíamos dicho, Esteban les recuerda que Dios se le apareció a Abraham allí, ¿verdad?, en Mesopotamia, a José en Egipto, a Moisés en el desierto de Sinaí. Entonces Dios estaba en todos lados. Si no es decir que Dios no es eterno, sino es decir que Dios no es tres personas, ¿verdad?, en una. Era negar eso y ellos no querían reconocer esto. Pero vemos, ¿verdad?, cómo terminó, ¿no?, él siendo lanzado, siendo atacado, por toda esta multitud, apedreado. Quizás si fuéramos apedreados nosotros ya estaríamos escapando, ¿verdad?, encontrarnos y encerrarnos para que no morir. Porque es la naturaleza humana, ¿verdad?, ante el peligro huimos. Pero Esteban hizo todo lo contrario a esa naturaleza, permaneció firme en eso. Es maravilloso, ¿verdad? Y Esteban les recuerda en el versículo 48 y 50 de Hechos 7, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra y del universo, está diciendo, ¿pero cómo? Yo creé todo y ustedes me quieren hacer un templo para allí adorarme. No, adórenme en cualquier lado, porque mi presencia está en todos lados. Y el ser humano, ¿verdad?, esa costumbre de encasillar a Dios. Pero allí estaba diciendo, ¿no? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué me vais a edificar algo cuando yo soy Señor del cielo y de la tierra? Por supuesto, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿verdad?, lugar donde congregarnos, ¿no? No vamos a tener al intemperie, el pleno invierno, no, porque está diciendo, no, el cielo y la tierra es mis pies, y no precisamos, no, claro que sí, ¿verdad? Si estamos al frío, de seguro terminamos todos enfermos. Y si estamos al calor, de seguro a algunos se va a dar isolación, ¿verdad? Por eso es que le adoramos en este lugar. No es que la presencia de Dios se habite en este lugar. La presencia de Dios va con cada uno de nosotros. La iglesia no es el edificio, la iglesia son aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Entonces la presencia de Dios va a cualquier lugar, se reúnen allí en una plaza. Allí está la iglesia y allí está la presencia de Dios acompañando, bendiciendo, obrando. Porque ese es nuestro Dios, no está confinado. Ese Dios que le podemos adorar, sea donde sea, en tu casa,
puedes adorar y de seguro la presencia de Dios va a estar contigo, escuchando tu adoración. Pero vemos, ¿verdad? Él confrontó esta idea. Pero también ver el rechazo histórico a los mensajeros de Dios, porque el Sanedrín se jactaba de ser fieles a los grandes héroes de la fe, pero vemos aquí a Esteban, ¿no?, que les está demostrando la historia de Israel, que era una historia de rechazo hacia los líderes que Dios había levantado. Porque siempre, ¿no?, siempre hubo esa negación y ese ataque, ¿verdad? Porque, ¿cómo Dios va a permitir esto? No, yo sé que Dios está de mi lado. Y venía allí el profeta y decía, esto dice el Señor. Y decía, cuánto temor a veces generaba cuando veían un profeta del Señor llegar y decían, uy, llegó el profeta del Señor, ¿qué habremos hecho mal, verdad? Generaba temor cuando venían al profeta del Señor llegar. Porque sabían que cuando venía un profeta del Señor era para proclamar, ¿verdad?, lo que el Señor les iba a decir. Y muchas veces era porque habían defraudado a Dios, habían dejado a Dios de lado. Siempre Dios dándole las oportunidades para que se arrepintieran de sus malos caminos y volvieran al Señor. Pero a través del juicio y del castigo, muchas veces era que el pueblo volvía, abría sus ojos y volvía a Cristo. Y a veces ocurre lo mismo con nosotros. A través de ese juicio sobre nuestra vida, a través del castigo de Dios, es que volvemos a la senda. Porque Dios nos ama. Y qué padre que no ama a su hijo, no le corrige, le muestra la senda correcta para que vuelva a Cristo. Por eso este es nuestro Dios. Esto es lo que estaba haciendo Esteban, les amaba. Él quería que ellos volvieran a la senda de Cristo, hicieran lo que era correcto, que adoraran a Dios de una manera correcta. Que no vivieran una religiosidad, porque allí no estaba el Señor. Por eso, ¿verdad?, Él confrontó, les recordó que aún en los patriarcas envidiaron y vendieron a José, les recordó que el pueblo rechazó a Moisés, y vemos esa primera vez, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante y juez? Y más tarde, ¿verdad? Bueno, allí ellos hacen ese becerro de oro a su espalda. ¿Y cuál fue el argumento que Esteban le dio? Ustedes siempre rechazan a los libertadores que Dios les envía. Qué tremendo, ¿no? Ahí Esteban otra vez anunciando, pero ustedes rechazan otra vez. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Si ustedes siempre están rechazando a aquellos que vienen a traerles ese mensaje para que se arrepientan. Porque Dios siempre está dando oportunidades para que el hombre se arrepienta. Porque no quiere que ninguno perezca. No vino para eso. Dios no tampoco creó al ser humano para que perezcamos a causa del pecado, ¿verdad? Es que el ser humano tiene que pagar las consecuencias. Pero Dios dándole las oportunidades, pero otra vez el pueblo rechazando a Esteban, a este mensajero que venía a anunciarles las verdades. Pero verdad, ¿no? Ver que también él confronta el asesinato del Mesías. Él los confronta con eso, ¿verdad? Esa fue la confrontación más directa y peligrosa que Esteban pudo haber hecho, acusándolos de la muerte de Jesús. No creo que ya hayan reaccionado tan bonito, ¿verdad? Estoy seguro que se enfurecieron aún más, que se taparon los oídos, porque estaban tan enojados. Esteban acusándolos de la muerte del Mesías. Ustedes fueron los responsables. Porque no crean que los romanos, ¿verdad?, tuvieron la intención de vamos a matarlo, vamos a perseguirlo. No, los fariseos detrás de él buscando ocasión para matarle, encarcelarle y quitarle la vida. Porque estaba atentando contra su religión, contra sus creencias. Había muchos que se estaban volcando y sirviendo a Cristo y muchas veces buscaban ocasión de matarle. ¿Y qué pasaba? A causa de la multitud que les seguía, tenían miedo de tocarle porque el pueblo se les iba a volcar. Pero eso nos demuestra, ¿no?, que nada ocurre sin la voluntad del Señor no lo permite. No eran los tiempos. Pero allí está Esteban, ¿verdad? ¿No? Esteban conectó ese rechazo histórico de los profetas con ese crimen que el propio Sanedrín acababa de cometer unos meses antes. ¿Lo veían, verdad? Dice Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué acusación está haciendo Esteban? ¿No?
Pero ¿cuál de vuestros profetas, vuestros padres no persiguieron, no mataron, no le quitaron la vida? ¿Cuál? En vez de, quizás Esteban pudo haber dicho lo contrario, pero no, porque estaba diciendo la realidad. ¿Qué padre de esa antigüedad no persiguió y mató? Ojalá hubiera sido lo contrario, ¿no? Que hubieran obedecido la palabra del Señor, tuvieran ese corazón humilde para obedecer y seguir a Cristo. Pero no, le rechazaron. Y ahora dice de que en vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿De quién? Del justo. ¿Qué justo? Jesús. Aquel hombre sin pecado, sin maldad en su corazón, murió como uno de los criminales, de los peores criminales. Hermano de pecadores, que eso sí deberían haber muerto en aquella cruz. Y sin embargo, fue entregado. Y aquí está Esteban acusándolo, no, ustedes fueron los culpables. Allí Esteban quitándole la máscara de jueces piadosos, ¿verdad? Y ahí está él exponiéndolos como criminales espirituales. Les quitó la máscara. Porque ellos no, nosotros estamos bien, el resto son pecadores. Nosotros somos espirituales, nosotros somos los que estamos bien, el resto está mal. Y aquí Esteban, no, pero ¿cómo? ¿Se olvidan ustedes? Que fueron ustedes quienes entregaron al justo, matadores, asesinos. Pero allí está el Señor, allí está Esteban, ¿no? Confrontándoles con esta realidad. Y a veces también ocurre con nosotros. Esteban nos confronta. Porque nosotros también estábamos dentro de ese bando, que también éramos culpables porque habíamos condenado a Cristo. Nosotros también estuvimos de ese bando donde azotamos a Cristo, hasta que conocimos a Cristo, ¿verdad? Y toda nuestra vida cambió. Y ahora proclamamos a ese justo, a ese inocente, que dio su vida por nosotros. Pero, ¿verdad? Los confronta también con esa hipocresía legalista. Tenían la ley, pero ellos no la estaban cumpliendo. Tenían el conocimiento, porque no eran hombres necios, no eran hombres que no sabían, ¿no? Incluso a veces iban al Señor o alguno de sus discípulos con la cocina, vamos a ver qué es lo que nos va a decir, cuál es la respuesta. Ellos sabían la respuesta, pero querían ver de qué manera respondían ellos. Pero ellos tenían la ley y no la obedecían. ¿Y cuántas veces nosotros también tenemos la palabra de Dios y cuánto nos cuesta obedecerla? Y a veces escuchamos a otros, sí, pero los libros apócrifos porque los sacaron. Pero ¿para qué quieres libros apócrifos si al hombre aún le sigue costando obedecer esos 66 libros de la Biblia? ¿De qué le sirve? Cuando a veces nos cuesta obedecer un simple versículo. Cuán difícil se nos hace a veces. Pero allí, ¿verdad? Está confrontándoles porque tenían la palabra de Dios y no la estaban cumpliendo. Y esto se basaba, ¿no? Toda su superioridad moral en que ellos eran los guardianes y cumplidores de la ley de Moisés. Se jactaban. Se jactaban de que ellos eran, ¿verdad? Esos guardianes estaban allí velando por las leyes de Moisés, que se cumplieran, buscando ver a alguno que estuviera fallando para, ¿verdad? Pero allí está la vida de un religioso. Cuando hay alguien que tiene el conocimiento de la verdad y cuando hay alguien, ¿verdad?, que está revestido del amor de Cristo, y cuando vemos a alguien que está fallando, ¿verdad?, no vamos con el al fin encontré a alguien que estaba pecando y mi oportunidad, ¿verdad?, para poder desquitarme. Esa no es la actitud, hermanos, sino tener la actitud del Señor, tener la actitud de Esteban, hablar en amor, confrontarles en amor, mostrarles su falla, mostrarles su pecado, lo que implica ante Dios, pero también, ¿verdad?, mostrarles las puertas de la gracia de Dios, esa gracia que perdona y que restaura al hombre de su pecado y de su condición. Pero ellos estaban totalmente alejados de Dios. Dice el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice. ¡Qué tremendo!, ¿no? Recibieron la palabra, la ley por disposición de ángeles y aún así no lo guardaron. O sea, fue dada por ellos, por los ángeles. Y aún así la guardaron. Quizás podría venir otro a decir, bueno, esta va a ser la nueva ley. Tampoco la iban a cumplir. Aunque ellos, el Sanedrín, dijera, bueno, vamos a redactar nuevas leyes, ni aún ellos mismos la iban a cumplir, porque no eran capaces de cumplir esas leyes de Moisés.
pero sí exigían a los demás cumplir con la palabra de Moisés, guardar el día, ¿verdad? ¡Wow! El día de reposo era sagrado para ellos. Podrías pasar hambre, pero el día de reposo era el día de reposo, no se hacía nada, ¿verdad? Pero el Señor, una vez más, confrontando con esa realidad, ¿verdad?, le demostró que ser oidores de la ley o tenerla escrita en papel no servía de nada si sus corazones estaban completamente alejados de ese cumplimiento real. ¿La estaban cumpliendo? No. Estaban alejados de eso. Nosotros la estamos cumpliendo. Nosotros la estamos guardando. ¿Estamos alejados de la realidad de la palabra de Dios? ¿O estamos tan cerca de nuestro Dios que anhelamos guardarla y atesorarla y vivenciarla cada día para que Cristo se vea en nosotros? ¿O somos un espejo que está sucio y que la imagen de Dios se ve distorsionada en nuestra vida? Que cada día a través del sacrificio de Cristo podamos limpiar nuestra vida. Clamar al Señor para ser un espejo tan limpio que la imagen de Cristo se pueda ver en perfección en nosotros. Que la obra de Dios, que aquel Dios que dijo que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, se pueda ver realmente en nuestras vidas. Que el mundo la pueda contemplar. Por eso, ¿verdad? Ver también que la sabiduría que el mundo no puede contradecir, hay una sabiduría que el mundo no puede contradecir, ¿verdad? Nadie puede contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre termina teniendo la victoria sobre pensamientos y filosofías humanas, muchos, y nadie la puede refutar. A veces uno ve debates, ¿verdad?, entre cristianos, satanistas, ideologías de género, ¿verdad? Y en estos debates siempre termina ganando ¿quién? Aquel que tiene la verdad, la palabra de Dios. Imagínense cómo se van los otros, ¿verdad? Enfurecidos, enojados, porque el conocimiento de la verdad, hermanos, es tan maravilloso que no hay ninguna opinión que no pueda ser refutada. Porque la palabra de Dios tiene todo el consejo que el ser humano necesita. Las filosofías y opiniones humanas son huecas. Sin embargo, el Evangelio está lleno de poder. Está lleno de ese poder transformador que cambia la mente del hombre y lo lleva a obedecer a Cristo. Por eso, cuando nosotros estamos en contacto con la verdad, nuestra mente se va a ir llenando y nuestro corazón va a ir disponiendo para hacer lo que es correcto ante Dios. Y a veces clamar al Señor, ¿verdad? Ayúdame en esto, Señor. Tú conoces por lo que estoy pasando. Pero el mundo a menudo se siente amenazado por la verdad del Evangelio porque no puede vencerla con sus argumentos. ¿Y cuál es la actitud de muchos? Violencia, 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 violencia. ¿Por qué matan tantos cristianos en el mundo entero? Porque no pueden refutar la verdad del Evangelio, porque saben el poder que ella tiene. Sabe lo que el Evangelio puede realizar. Y como aún así los fariseos consideraban el cristianismo y el Evangelio como amenaza, en muchos países hoy en día también consideran el Evangelio y al cristianismo como una amenaza. Por eso dice Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. ¿Y esto por qué era posible? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. No estaba hablando desde su conocimiento intelectual. No estaba allí confrontándole porque Esteban quisiera. Porque capaz que si nosotros tuviéramos que hacerlo, no quisiéramos ir tampoco. ¿Para qué? Se maneje, en otro lo va a hacer, estoy cómodo. Pero Esteban conocía, ¿verdad?, que cuando Dios quiere llevar a cabo algo, lo va a llevar a pesar de que él se negara. Y él fue, habló con denuedo. No podían, dice, resistir a la sabiduría. Pero no era su sabiduría, era la sabiduría de la palabra de Dios, porque les estaba haciendo recordar lo del Antiguo Testamento. Pero ustedes se acuerdan esto y esto y esto y esto. Quizás estos fariseos ni se acordaban, ¿no? Pero les enojaba, porque él, no siendo fariseo, conocía la verdad y les confrontaba. Cosa que ningún otro ciudadano se animaba a hacer, confrontar a los fariseos, porque conocían el peligro que corrían al hacerlo. Pero sin embargo Esteban lo hizo porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y nosotros lo mismo, cuando compartimos el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. No son nuestras palabras, el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca para hablar con denuedo del Evangelio. A veces decimos, pero yo no sé qué voy a salir a evangelizar, si yo no sé cómo evangelizar.
¿Qué le voy a decir a esa persona? Pero yo no me acuerdo, pero saben, llega el momento en que Dios a través de su Espíritu te hace recordar los versículos, te hace recordar su palabra. Y cuando quiere ver, si, pero yo sabía todo esto, tenía todo este conocimiento dentro de mí. Pero tiene que haber la disposición en nosotros, ¿verdad? De aprender cada día la palabra de Dios, porque si no aprendemos de la palabra de Dios, va a ser imposible, ¿verdad? Poder refutar ciertas cosas que muchas veces el hombre reclama, ¿verdad? A ver, muestra tu fe, explica por qué. Y si no estamos con el conocimiento de la verdad, a veces quedamos, ¿verdad? No sé. Pero nuestra comunión diaria, ¿verdad? Con Dios nos ayuda a crecer cada día en Él. Dice 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En cierta parte está diciendo, los fariseos, yo los desecho. Hombres legalistas, religiosos con conocimiento, ese conocimiento, dice, yo lo desecho. No lo tengo en cuenta, porque de nada sirve. Sin embargo, cuando hay una vida vivenciando el conocimiento de la palabra de Dios, bueno, ahí Dios sí va a recibirle. Porque está viviendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Sin embargo, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquellos hombres, ¿verdad?, que se envanecían con el conocimiento de la verdad, porque yo sé, y el orgullo en su corazón, ¿verdad?, estaba arraigado ¿a qué? A ese conocimiento que ellos tenían y no había quien les hiciera mover y cambiar de opinión. Entonces está diciendo, yo la desecho. De eso no me sirve. Sin embargo, un corazón que está dispuesto a agradar a Dios, a ese sí me es de agrado. Pero, ¿verdad? Vemos a estos hombres cultos, expertos en la ley, que son reducidos simplemente al silencio por la sabiduría de un hombre lleno de Dios. Porque si miramos, Esteban les dio, y ninguno de ellos podía refutar, porque ellos sabían que Esteban tenía razón de lo que él estaba diciendo. Entonces reaccionaron ¿cómo? Enojo. Y ante ese enojo, ¿qué hicieron? Taparon sus oídos porque ya no querían escuchar más. No. Y tomaron esa decisión de apedrearle. Pero, ¿verdad? Ver también la locura de ese rostro angelical en medio del juicio. Porque vemos mientras sus enemigos buscaban razón para matarle, la presencia de Dios estaba con Esteban. Y era evidente. Era muy evidente que la presencia de Dios estaba con Esteban. Algo que la lógica humana no va a poder explicar. ¿Verdad? Por eso dice también en Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Uno dice, el rostro de un ángel. Nunca hemos visto el rostro de un ángel. ¿Verdad? No sabemos cómo es el rostro de un ángel. Quizás podemos imaginar algo muy radiante, ¿verdad? Algo que quizás cuando miramos el sol, ¿verdad? Y tenemos que poner la mano porque no podemos ver. Quizás así. Porque recordemos también, ¿no? Cuando Moisés baja de aquel monte, ¿verdad? Su rostro estaba tan iluminado que incluso tuvo que ponerse un velo. Porque era tanto, ¿verdad?, aquel brillo y fulgor en su rostro que los hombres no podían verlo en la cara. Y allí estaba Esteban, no pasó desapercibido. Los ojos estaban puestos sobre él, porque su rostro estaba hermoseando de esa alegría, ¿verdad? Su rostro resplandecía, porque de seguro que en su corazón había paz de lo que él estaba haciendo. Esa convicción en él, de que quizás a través de eso que él estaba pronunciando iba a ser su obra. Quizás algunos se convirtieron luego. O quizás muchos siguieron endureciendo su corazón a la verdad de Cristo y siguieron viviendo la vida como si nada. Entonces la paz en medio de la persecución para el mundo es locura, pero para nosotros es la evidencia del poder de Dios operando en el creyente. Entonces, como dijimos, la paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. No la comprendemos, pero cuán hermoso es cuando la estamos viviendo en momentos de lucha y de prueba. Estoy bien con mi Dios. Tengo paz, estoy bien con mi Dios, dice el himno. Porque Dios está conmigo, Dios está de mi lado, Dios estaba con Esteban, había esa paz. Problema, sabía lo que se le avecinaba a Esteban, la muerte era lo más seguro que eso iba a ocurrirle. Pero si miramos todos los hombres de Dios que confrontaron, todos murieron por causa de Cristo.
No hubo ninguno que se haya quejado. Sin embargo, cuando no hemos nacido de nuevo y llega ese momento, ¿verdad? Ahí echamos para atrás. ¿Verdad? Porque si miramos la vida de Judas, él no murió por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque él no había nacido de nuevo. Fue un hombre, ¿verdad? Que Juan dice, ¿no? Que, bueno, era aquel que metía la mano en la bolsa y robaba, porque Juan lo dice directamente, ¿no? Judas era el que robaba, era tan así directo, ¿no? Que ni suavizaba, ¿no? Ya Juan lo caracterizaba de ladrón. Cuando quisieron vender aquel perfume carísimo que habían derramado a los pies de Cristo, ¿no? Pero este desperdicio volcado a los pies de este hombre lo pudimos haber vendido por 300 denarios. Y era una fortuna, hermano. Si lo ponemos, mirá, en el presente era una fortuna haciendo los cálculos. Por eso Judas estaba emocionado por, vamos a hacer eso, venderlo, y porque esto me sirve para hacer mis gastos, ¿verdad? Y fue un hombre que murió sin Cristo en su corazón. Un hombre que no murió por la causa de Cristo. Sin embargo, todos los otros hombres que confiaron en Cristo, depositaron su confianza en Él, ellos dieron su vida por causa de Cristo, porque habían visto a Cristo. Pero no solamente por haber visto su persona, porque Cristo llegó un momento en que ascendió al cielo, y luego parte del ministerio de los discípulos fue no tener la presencia de Dios, pero que sí tenían la palabra de Dios, sus promesas. Habían visto todo lo que el Señor había hecho, y el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Y así es con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros cada día. En medio de la locura del mundo, tenemos la palabra de Dios a la cual nosotros podemos acudir. Ver también el señalamiento de la falsa sabiduría religiosa, ¿verdad? Porque las palabras que Esteban va a pronunciar, ¿verdad?, son durísimas. Más se endurecieron el corazón de estos hombres, ¿no? Y ver lo que dice allí en Hechos 7:51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense Esteban diciéndonos a nosotros, ustedes son incircuncisos, duros de cerviz y de oídos. Todo esto tenía el pueblo. No querían comprender. Oídos sordos. No querían ver, no querían oír. Estaban resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Estaban resistiendo a la voluntad de Dios, a la corrección del Señor. No querían. No la precisamos. Estamos bien como estamos. ¿No? Al Señor a uno mismo lo trataron de loco. Hará brujería, magia negra. ¿Quién sabe? Si menos creyeron en el Señor teniéndole en Esteban. ¿Vamos a creer en ti? Estás loco. A nosotros, fariseos, insultándonos de esta manera, diciéndonos duros de cerviz, de corazón incircuncisos, de oídos sordos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea que ya venía, ¿verdad? Algo que venían arrastrando por linajes y familias, siendo esos hombres y mujeres que resistían a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y si nosotros ponemos esa traba, ¿verdad?, en el camino, Dios no va a poder obrar. Dios no va a poder tratar y trabajar con nuestro corazón. Tenemos que permitir que Dios obre a su manera y dejar que Él lleve a cabo su voluntad. Entonces, para los que se pierden, ¿no?, esta multitud enfurecida, las palabras de Esteban eran tan ofensivas y necias, pero para el plan de Dios era el testimonio final, ¿verdad?, necesario. Era necesario que Esteban culminara su ministerio así, de esta manera, porque Dios lo quería. Y fue llevado así de esta manera, pero muchos no le creyeron. Decidieron matarlo, vamos a sacarnos este estorbo de arriba, ya no lo vamos a tener que escuchar más, no nos va a confrontar más, y ya está, uno menos. ¿Verdad? Cumpliéndose las mismas palabras que Esteban dijo, no, pero vuestros padres mataron a aquellos profetas, y ellos estaban siguiendo los mismos pasos que sus padres. ¿Verdad? Por eso es maravilloso ver lo que Esteban hace, los confronta. Con amor, no con dureza. Porque el confrontar con dureza y con dureza de nada sirve. Porque nosotros no somos quienes vamos a obrar en el corazón de la persona. Es Cristo que puede obrar y cambiar el corazón de esa alma.
ver esa visión que confirma, ¿verdad?, la locura de la cruz. Ver que allí, bueno, en el momento de su muerte, Esteban no ve su final, sino que Esteban ya ve su destino, ya sabe a dónde él va a ir. No importaba su final, él veía a dónde él iba a llegar. Esa paz tan serena que había en él, sabía que, bueno, mi hora ha llegado, me voy con mi Salvador. Mi hora ha llegado. El mundo ve a un hombre siendo apedreado, pero Dios ve a un héroe entrando a su casa. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es lo que estaba viendo Esteban, ¿no? Esa visión. Él miraba al cielo y allí estaba él. ¡Ah! Estoy llegando al fin, después de tanto tiempo, mi hora ha llegado de ir al encuentro con mi Salvador. Y eso es algo tan seguro que el hombre tiene, que va a ir al encuentro con su Salvador. Todos tendremos que ir al encuentro con nuestro Dios. Espero, hermanos, que no sea para juicio, que no sea para condenación, sino para vida eterna, para que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, hiciste lo que se te pidió, hiciste lo que se te mandó, hiciste lo que se te encomendó. Y a esos el Señor va a decir, bien, bienvenidos. Por eso allí estaba Esteban, viendo la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, esas palabras que antes habían dicho, ¿no? Y a la diestra del Padre, allí vio, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que Jesús también había dicho. Allí ven, ¿no?, a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y hasta el día de hoy sigue en el mismo lugar, sentado a la diestra del Padre, esperando a que en cualquier momento el Padre le diga, ve por mis hijos, ve por mi rebaño, ve por mi novia, tráela. Y en cualquier momento va a estar por venir el Señor. Porque uno mira el mundo, cómo evoluciona, y uno dice, el Señor está cerca. Y uno anhela, ¿verdad? Así como Juan, luego después de haber visto todo lo que el Señor le reveló, ¿no? Amén, sí, Señor, ven pronto. Porque eso quería Juan. Ver al Señor, que se cumplieran todas esas profecías para ir al encuentro con su Salvador. Y ver todo lo que transcurriría después, ¿verdad? Esos cielos nuevos, tierras nuevas. No más llanto, no más dolor, no más sufrimiento, no más pena, no más pecado, no más carga. Todo va a ser perfecto. Nosotros seremos perfectos. Porque seremos transformados en ese cuerpo, ¿verdad?, glorioso, que hasta incluso con un nombre nuevo, ¿verdad? Así que no nos vamos a identificar. Ah, fulano, no, yo no soy fulano, yo ahora me llamo así. ¿Por qué va a ser así? Pero sí seguro que vamos a poder identificar a muchos. Es decir, vos sos fulano. Allá está Pedro, allá está Juan, allá está Lucas. Qué bueno, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos estar en la presencia del Señor y poder identificarnos y decir qué bueno que todos hemos llegado. Que todos hemos terminado la carrera de la fe. Corriendo con paciencia, ¿verdad? Edificando nuestras vidas, apoyándonos mutuamente, pero compartiendo el Evangelio de Cristo con aquellos perdidos. La iglesia tiene que seguir, ¿verdad? Tiene que seguir alcanzando a otros. El Evangelio de Cristo tiene que seguir corriendo. Porque solo el Evangelio va a poder cambiar la vida de las almas, no nosotros. Pero es maravilloso que Esteban muere imitando a Cristo. Esteban muere de la misma manera, pidiendo perdón por esos verdugos. No, perdónale, Señor, porque sinceramente no saben lo que están haciendo. Debido a su necedad es que lo están haciendo. Debido a su falta de conocimiento en Dios y de temor en sus vidas, es que están haciendo lo que hacen. ¿No? 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió, dice. No dice que murió y ya pasó la historia, no, dice, durmió. ¿Por qué? Porque está esperando la resurrección. Sea donde sea que lo hayan enterrado, sus huesos están esperando la resurrección. Murió con esa esperanza de que Cristo vendría y Él resucitaría. Y estoy seguro que Él va a resucitar.
Por eso que también nosotros podamos dormir, no morir. Vamos a dormir con esa convicción y seguridad de que un día Cristo vendrá y nuestro cuerpo será resucitado. Que en sí vamos a todos resucitar. Creas o no creas en el Evangelio, todos van a resucitar porque tendremos que ir al encuentro con Dios para rendir cuenta, muchos para condenación, porque muchos van a tener que dar cuenta ante Dios. Por eso la máxima locura, ¿no? Amar a quien te destruye. ¡Pah! ¿No? Amar a aquel quien te hace el mal, a tu enemigo. Pero ¿cómo lo voy a amar si me está complicando la vida y si me está haciendo la vida difícil? ¡Ámale! ¿Cuántas veces debo de amarle? 70 veces 7. No es que multipliquemos y bueno, hasta cierto límite te perdono. No, infinitamente. Porque el Señor no te pone un límite y te dice, bueno, yo te voy a perdonar 10 veces nomás. Luego estás condenado. No, cada vez que pecamos, ¿verdad? Acudimos a la presencia del Señor y Dios en su misericordia nos sigue perdonando. Porque aún ese brazo de amor no se ha cortado y no se ha quitado del medio de nosotros. Por eso alguien dijo, no, Esteban no perdió la vida ese día, la sembró. El Sanedrín pensó que estaba terminando con un problema, pero Dios estaba empezando una revolución que llegaría hasta el corazón de Saulo de Tarso. Porque recordemos que en ese momento, ¿no? Quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de ¿quién? Saulo de Tarso. Ese hombre que aprobó la muerte de este hombre. Y desde ahí ya comenzó, ¿verdad? Dios a hacer su obra en el corazón de Saulo. Hasta llegar al camino de Damasco donde... ¿Por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me sigues persiguiendo? ¿No? Y queda ciego. Y luego de ser llevado hasta donde Dios le había pedido. Y Saulo pasó orando todo el tiempo, orando, meditando, orando, ¿no? Hasta que llegó aquel hombre, ¿verdad? Puso sus manos y aquellas escamas de sus ojos salieron. Y empezó Pablo, ¿no? Creyendo en Jesucristo. Y a proclamar el Evangelio. Porque eso fue lo que hizo él, ¿verdad? Proclamó el Evangelio hasta los últimos días de su vida. Dice Mateo 5, versículo 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Está diciendo nuestro galardón está en los cielos. Gózate, alégrate en el medio del sufrimiento, porque tu galardón está en los cielos aguardándote. Tenemos que resistir, gozarnos, alegrarnos. Si nos vituperan, si nos persiguen, si sufrimos por causa de Cristo, alégrate, pero ¿cómo? Todo lo contrario a lo que hace el mundo, el cristiano lo tiene que hacer. El mundo en medio de la persecución huye, se escapa, ¿verdad? Se defiende. Pero por causa de Cristo está diciendo, no te defiendas. Predica el Evangelio, mueres por causa de Cristo. Quizás podemos decir, bueno, pero quizás nunca va a ocurrir eso, nunca sabemos. ¿Verdad? Lo que puede ocurrir mañana, hoy está todo bien y mañana una revolución, se prohíbe el Evangelio, no se puede predicar más. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Ya negaremos nuestra fe o seguiremos adelante con nuestras firmes convicciones? Porque si vas a morir, vas al encuentro con tu Salvador y la gloria te espera. ¿Por qué temer? Teme no a aquel que puede matar tu cuerpo, sino que teme a aquel que puede tomar tu alma y echarla en el infierno. A ese sí hay que temerle. Porque el cuerpo físico, bueno, mataron a la persona, pero tu alma estará triunfante y victoriosa ante la presencia de Dios. Por eso, qué maravilloso es. Porque dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ocurrió lo mismo con ellos. Hoy en día ocurre lo mismo con tantos cristianos. Pero ellos se gozan por causa de Cristo, mueren por causa de Cristo. Dice que alguien dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y es que gracias a ellos, ¿verdad? La iglesia está presente. Porque si todos hubieran negado a Cristo, no sería lo mismo, ¿verdad?
Pero gracias a estos mártires, tantos hombres y mujeres, ¿verdad? Es que también tenemos nuestra Biblia. Y ha sido posible, ¿verdad? Tenerla, leerla. Hoy tenemos tantas maneras de leer, escuchar la Biblia, y a veces no lo hacemos. Y hay hombres y mujeres que anhelarían, aunque sea, escuchar un versículo, hermano, y con eso les basta para llenar toda su alma y su corazón. Hombres y mujeres que se han memorizado la Biblia entera porque ante las diferentes circunstancias no pueden tener una Biblia. Y la memorizan, y la memorizan, y la memorizan para que el momento de, ¿verdad?, terminen presos. Aún en la cárcel siguen llevando a cabo, ¿verdad?, el trabajo del Señor y compartiéndole a los presos. O sea que podrán encerrar, pero el Evangelio sigue adelante porque eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios ha dispuesto. Los hombres se podrán oponer, pero nadie se puede oponer a la voluntad del Señor. Porque siempre se va a llevar a cabo, siempre, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver la vida de este hombre. Ver que también, ¿no? Bueno, esa locura, ¿verdad? Ese sacrificio y la visión celestial. Vemos aquí en el juicio de Esteban, ¿no?, que se encuentran estos hombres. Pero Esteban no temió al enfrentarse a los religiosos. Lo hizo. El Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero no lo hacemos para competir a ver quién tiene la verdad. Ah, tú tienes la verdad. No, yo soy la verdad. No, ni tú ni yo somos la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice. Él es solamente la verdad. Los hombres creen tener la verdad. No, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Y no es así, hermanos. Por eso, ¿verdad?, Esteban no perdió la vida ese día, la sembró. El Sanedrín pensó que le había terminado con su vida. Ya está, nos sacamos este peso de arriba. Seguimos la vida. Como no había peso en sus corazones, ¿verdad?, por quitar la vida y hacer juicio por sus manos propias. Estoy seguro, ¿verdad?, que estos hombres que ya de seguro están en la eternidad, no están de seguro en la gloria eterna. Es muy probable que estén en la condenación, ¿verdad? Porque muchos religiosos creen que van a llegar al cielo, pero se van a encontrar con otra realidad, totalmente diferente. Por eso tenemos que tener el corazón dispuestos para hacer lo que es correcto. Y la historia de Esteban nos enseña que el mundo puede matarnos por nuestra locura, pero ellos no pueden quitarnos esa gloria. No pueden quitarnos y arrebatarnos la salvación y lo que nos va a esperar. Eso no va a poder ser quitado nunca, ¿verdad? Entonces la historia de Pablo nos muestra que no hay intelecto tan grande que no deba rendirse ante la sencillez de la cruz. El mensaje de la cruz es tan sencillo. No importa cuánto conocimiento tú tengas, ni los estudios, ni bla, bla, bla. Cualquiera puede rendirse a los pies de Cristo. Y si es de Dios, no importa lo que tú sepas, lo que tengas y no tengas. Pero si Dios te quiere traer a sus pies, Él te va a traer. Tarde o temprano, Él te va a traer a los pies, porque el mensaje de la cruz, hermanos, nadie puede resistirse. Nadie puede resistirse a ese mensaje. Por eso preguntarnos en qué áreas de nuestra vida estamos intentando ser sabios, bajo nuestros propios términos, en lugar de confiar en el poder de Dios. ¿Estás confiando en el poder de Dios? ¿O tus capacidades, tus decisiones, mi voluntad? Yo creo que esto va a ser lo mejor para mi vida. ¿Es lo que Dios quiere? Porque a veces tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Pero luego, me equivoqué. Y ya está tomada la decisión y las consecuencias también. Por eso estamos considerando a Dios en nuestra vida. En nuestra vida, quizás en nuestras finanzas, donde muchas veces confiamos en nuestras propias estrategias, nuestra ansiedad, largas horas de trabajo, ¿verdad? Porque a veces vamos a hacer un poquito más, un poquito más, un poquito más, o estamos confiando en la provisión y en la dirección de Dios. ¿Quién es el que provee cada cosa en nuestra vida? Es Dios. Y a veces le robamos el tiempo a Dios para dedicar un poco más de trabajo, un poco más de trabajo, un poco más de trabajo, y va quedando Dios desplazado, de lado. Cuando es al revés, poner a Dios en primer lugar y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Pon a Dios en primer lugar. Y verás cómo Dios va a proveer, vivir una vida por fe. Es nuestra vida espiritual donde pretendemos acercarnos a Dios basándonos en nuestros propios méritos y rituales, olvidando que la salvación y la santidad son un regalo que se recibe por fe. Queremos acercarnos a Él por medio de buenas obras, mérito, rito, no. Recuerda que la salvación es del Señor. Y nosotros la recibimos por medio de creer en Él y depositar nuestra fe en Cristo. Es un regalo gratuito que Dios da, no te cobra nada. Cree en el Señor Jesucristo. No, que el Señor le preguntó, ¿qué desea para ser salvo? Simple, le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero no está diciendo que, bueno, el carcelero, tú puedes mañana entregarte a Cristo y va a decir que tu familia es toda salva. No, tú puedes entregar tu vida a Cristo y tu familia no nacerá de nuevo, tú vas al cielo y aquellos que no creyeron a Cristo a condenación. Pero es que a través de ti puedes ser tú la oportunidad, esa puerta para que otros y tu familia vea a Cristo en tu vida y diga, realmente han habido cambios en ti. Realmente tú eres un hijo de Dios. Yo quiero también experimentar lo que tú experimentas y estás viviendo. Dice Proverbios 3, y terminamos aquí. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Una maravillosa verdad que Proverbio nos está diciendo. Él experimentó muchas cosas, pero por algo lo estaba diciéndote. No te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en tu propia voluntad, no. Apóyate en Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón, no temas, no dudes. No te apropies en tu necedad, en tu conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Cada decisión que tú vayas a tomar, pon a Dios en el medio, para que Él sea quien guíe tus pasos, dice, y Él enderezará tus veredas. Entonces cuando reconocemos a Dios en nuestra vida, y está en nosotros la disposición de hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios, dice, bueno, si tu senda está torcida, Dios la va a enderezar. Dios se va por encargar de poner cada cosa y cada área de tu vida en orden. Pero tiene que haber la disposición en nosotros, no ser como los fariseos, no un corazón orgulloso y endurecido por la religiosidad, sino un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque hemos sido salvos por gracia y el amor de Cristo está en nosotros. Y porque hay una gloria que nos espera, hay una vida eterna que a la cual muy pronto iremos, y no vale la pena sacrificar, ¿verdad?, las cosas del Señor, ni sacrificar la vida eterna por las cosas pasajeras de este mundo. La muerte es lo más seguro que el hombre tiene, y no hay edad para ella, ni tampoco pide permiso, pero cuando llega, llega. Pero que no te agarre de sorpresa, sino que tú puedas estar bien con tu Dios, y que puedas, si aún no has entregado tu corazón a Él, que lo puedas hacer. Porque no hay nada mayor que entregarle tu corazón a Dios y vivir una vida entregada para Cristo. Y vas a ver cómo toda tu vida va a comenzar a cambiar y cómo toda tu vida va a comenzar a ser bendecida por Dios. Pero a veces tenemos el pensamiento, pero Dios también hace salir, bendice la vida de aquel que no tiene a Cristo. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y a veces nos enfocamos tanto en los demás y nos olvidamos de poner nuestros ojos en Cristo y en lo que nosotros estamos realizando y en lo que Dios tiene preparado y dispuesto para nosotros. Por eso el Señor nos ayude a reconocer a Cristo en toda nuestra vida y Él va a bendecir y va a prosperar cada decisión que nosotros tomemos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de oración. Padre, queremos venir a tu presencia una vez más en esta tarde. Gracias, Señor, por el gran, inmenso privilegio que tenemos como iglesia de reunirnos en tu nombre. Y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Esto es todo gracias a tu obra y a tu sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Es gracias, Señor, a que nos has limpiado con tu sangre, nos has unido a ti, Señor, y podemos compartir, Señor, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras bendiciones con nuestros hermanos. Que tú obres en los corazones para salvación.
Si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, que hoy pueda tomar esa decisión de seguirte a ti, Señor, fielmente. Tomar ese compromiso con Cristo y dar, Señor, su último aliento por ti, así como lo hizo Esteban. Dio su vida por causa de Cristo. Que cada día tomemos ese compromiso contigo, Señor. Que tú puedas utilizar nuestras vidas donde tú quieras utilizarnos, que podamos ser la herramienta útil en tus manos y tú ser aquel que nos utiliza, Señor, para tu gloria y tu honra. Que tú lleves tus propósitos y tu voluntad, Señor, a cabo. Que tú sigas añadiendo almas a tu iglesia, trayendo salvación y arrepentimiento, Señor, en nuestros familiares, amigos, conocidos. Pero que tú estés obrando en nuestros propios corazones para llegar a ser esos ejemplos que aquellos que lo necesitan, Señor. Que tú bendigas la semana, Señor, que tú estés obrando en nosotros en cada tarea que llevemos, pero ayúdanos a que en cada día pueda haber un tiempo para buscarte a ti y ponerte a ti, Señor, en primer lugar, y tú obrarás y bendecirás nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, en esta hora, y gracias por este tiempo. Te lo pedimos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y bueno, y meditar en la palabra y pensar en el Evangelio. ¿Verdad? Para el mundo locura, pero para nosotros poder de Dios. Así que podamos, ¿verdad? Como estaba hablando el hermano, en la semana, en todo nuestro diario vivir, recordemos lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Y que valoremos lo que hizo. Así que bueno, seguiremos nuestra actividad en la semana. El martes nuestros hermanos salen a evangelizar. Miércoles estudio bíblico, viernes reunión de oración y el domingo otra vez, ¿verdad? Si no ha venido, si no nos reuniremos en el cielo con nuestro Salvador. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, tener orando por nosotros. Muchas bendiciones y que pasen bien.